¿qué es meditar? Para que nos demos cuenta de realmente lo que es meditar y no lo que nosotros le llamamos meditar. Primero tengo que tener en cuenta que la meditación no es controlar. La meditación no es controlar. No es decirme a mí, desde mi mente, me tengo que sentar acá y voy a dejar de pensar y controlar mi mente. No, no es controlar. La mayoría de las personas que se acercan a una sala de meditación vienen con la idea preconcebida de que meditar es una práctica que consiste en luchar contra el pensamiento. Como si la meditación fuera un combate interno donde tratamos de someter y controlar a la mente. Esta forma de enfocar la práctica busca el logro de un objetivo predeterminado, derrotar a la malvada mente. Vieron que hay muchos videos en YouTube que tienen mucho éxito. Esos tienen éxito porque cómo dejar de pensar, cómo parar la mente, cómo controlar la mente, ¿no? Son títulos súper chulos que dan mucha reproducción porque la gente quiere saber cómo se hace esa cosa. ¿Bien? Claro, porque todos nos pensamos que es una fórmula mágica, que hay que hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5 y ya me sale. Y que todo depende de mí. Yo siempre digo, el control remoto, el control hay que usarlo para la tele, nada más. Porque acá no controlamos 3 pepinos, así que no sé para qué nos gastamos queriendo controlar. Si este fuera el caso, date cuenta de que te estás posicionando de un bando y colocando a la mente como un enemigo en el otro. Como diciendo, yo soy este cuerpo y la mente es otra cosa que no tiene nada que ver conmigo y es una cosa con la que tengo que luchar. Yo en lucha con mi mente. Esta es la semilla que perpetúa la división, la contradicción y el sufrimiento. Precisamente esta sensación de que debes luchar, de que debes controlar, de que debes vencer, es el viento que mantiene dando vueltas al molino de tu malestar. ¿Vieron? Esto es como cuando nos pasa, nos sentimos mal y nos decimos, ay, me tengo que sentir bien. No puedo estar así, no puedo estar así. Esto no debería estar pasando, ¿cómo yo voy a estar mal? No. Tu ilusión consiste en tratar de alcanzar una paz que cree que llegará el día en que logres dominar y vencer definitivamente a la mente. O sea que yo, personaje yo, fíjense en esto, ¿no? Mi ilusión, o sea la tuya, o sea la de todos, consiste en tratar de alcanzar una paz que creo que llegará el día en que logre dominar y vencer definitivamente a la mente. Pero a todo aquel meditador sincero que haya dedicado tiempo y energía a este tipo de práctica, no le queda otra que reconocer su frustración. Y es que mientras siga en marcha el motor de la lucha, la rueda egoica no se detendrá. Yo he conocido gente que me contaba cosas experimentadas durante sus meditaciones así explosions, y yo decía, la miércoles, a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Y yo pensaba que lo estaba haciendo mal, porque uno se compara, ¿vieron? Claro, porque hay personas que toman como un control de la meditación. Tengo que meditar y lo tengo que hacer perfecto. No tengo que tener un solo fallo. Respirar bien, profundo, y que no me equivoque en nada. No sé, como si fuera una cosa... Bueno, no más que hablar de que se pone los mantras y la música, ¿no? Y tiene que entrar en el estado que él se supuso que tenía que entrar. Y cuando no llega, bueno, ni que hablar, se frustra. Y vamos a hacer una aclaración. No digo que el esfuerzo del combate en ese esfuerzo de combate no se puedan obtener beneficios momentáneos, cierta paz, cierto bienestar, pero todos estos estados están irremediablemente abocados a pasar, no durarán. Yo puedo estar meditando muy bonito a la mañana, me puse la música,
Cling, 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 de las campanitas, no sé, de qué sé yo qué. Prendí el sahumerio, puse la vela, apagué la luz, porque vieron que hay gente que tiene el ritual tiene que ser completo. Eché el perro afuera para que no ladre. Tiré un poco de desodorante ambiente, bueno, no sé. Todo eso que hice, la alfombra, sacudí, el almohadón que esté blando, con todas esas cosas. Y digo, voy a meditar, ¿no? Y medito, capaz que 1 hora, 2, media, no sé lo que medito. Y termino, ¿no? Y digo, qué meditación, che, cómo quedé bárbaro. Y cuando termino la meditación, salgo al patio y resulta que mi perro hizo la popó arriba de mi chancleta. Y me irrita. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué este perro hizo la popó acá? O sea que todo lo que medité al cohete no me sirvió para nada porque la paz se me voló rápido apenas vi la popó del perro en la chancleta. Estamos viviendo una ilusión de nosotros mismos. No estamos viviéndonos como quienes somos. Por eso sufrimos. Esto es como decir, a ver, un actor sube al escenario y tiene que representar un papel, porque los actores vieron que actúan, y tiene el libreto el actor, ¿no? Y vieron que los actores, por lo general, en los teatros, ¿no? Tienen ese, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay como una cosita ahí en el escenario, de donde está ese que le sopla, por si se equivocan. Como el apuntador, no sé. Claro, ¿no? Entonces el actor se siente seguro porque el otro le está soplando la letra, lo que tiene que hacer y decir para no equivocarse. ¿Bien? Pero está actuando un papel, pero él sabe que él no es ese actor. Él sabe quién es realmente, que es otro, no es ese que está actuando. Nosotros nos olvidamos, nosotros nos encarnamos el papel que nos contamos en la mente, ¿no? La conciencia con el pensamiento yo. Yo soy fulanita de tal, que nací tal día, me pasaron tales cosas, Ay, tengo estos sueños, lo lograré, lo lograré. Y voy creyendo durante mi experiencia que yo, ¿sí?, decido mis experiencias. Ahí, lo que me va pasando, todo. Porque no soy consciente. Cuando tomo conciencia, ya me doy cuenta que lo que me pase durante la película, si me partí el tobillo, se me cayó el piano en la cabeza y me aplastó, todas esas cosas que son extras, no tienen nada que ver conmigo, es algo que sucede y bueno, era mi día, pum, tenía que morir aplastada por el piano, de cola. Bueno, menos mal que morí aplastada por un piano fino y no uno cualquiera. Pero mientras tanto, mientras vivo la ilusión de mí mismo, ¿no?, sufro cada vez que el personaje se olvida la letra. Ay, ¿cómo era esto que tenía que hacer para llegar a lograr esto otro? Vamos a leer esto de la meditación porque esto está muy bueno. La meditación no es controlar. Cuando medites no trates de controlar nada. Simplemente trata de crear un espacio para la mera observación. Date cuenta de cómo sucede la experiencia, de cómo es. No trates de intervenir en la experiencia, no la manipules, no busques un estado concreto. Me siento, cierro los ojos y observo mis pensamientos y ya estoy meditando. Y dándome cuenta de que ese pensamiento no soy yo no soy esos pensamientos. ¿Quién está pensando esos pensamientos? Yo. Meditar es no meditar. Yo no le entendía al hombre, ¿qué me está diciendo? Meditar es no meditar. O sea, meditar es no controlar. Yo puedo estar en un estado meditativo mientras lavo los platos, barro la casa, atiendo a los niños. Ya el mismo Ramana Maharshi dice, usted puede practicar la autoindagación mientras está cocinando el puchero, señora, o haciendo la torta o haciendo los mandados. Nosotros le atribuimos a los estados estos, a todo este camino espiritual, toda una parafernalia le hacemos, un ritualismo. Pero en realidad meditar es justamente observar y darme cuenta de que yo, ese cuerpo que está en la silla, no es el que está meditando, que no soy yo la que está meditando. O sea, es sacar al que se cree que está meditando.
Por eso meditar es no meditar. ¿Mm? Y sin ponerle un propósito fijo, ¿no?, a la meditación. Por eso yo digo, hay personas que cultivan el hábito de quedarse 5, 10, 15 minutos, que yo la verdad que los admiro, porque yo la verdad que no lo puedo hacer, pero ya traté de ser amable conmigo y decir, bueno, mi personaje no da para eso, no lo puedo hacer. Tampoco me voy a latiguear y poner la corona de espina. No, a mí me gusta meditar mientras me muevo. O capaz que estoy leyendo un libro y estoy meditando. Y ahí sí estoy sentada. Pero si a mí me dicen, vos sentate acá ahora, o sea que me dan una orden, ya ni yo misma a mí misma me puedo dar órdenes, porque detesto que me den órdenes y entonces yo no me doy órdenes. Y me dicen, sentate acá, y ahora cierra los ojos, y ahora hace así, y ahora empieza a respirar. Chao, ya me puso de mal humor. ¿Bien? Pero es mi caso, no puede ser que no sea el caso de los demás. Para mí, la meditación es una práctica de observar mis pensamientos, mientras puedo estar haciendo cualquier cosa. Es más, puedo meditar hasta con los ojos abiertos, o puedo estar en un estado contemplativo. Y quizás en ese estado esté alcanzando mucho más deshacimiento del ego que alguien que se pasa y medita por la mañana y por la noche como si fuera una cosa estipulada y que tiene que ser así. No me parece que las estructuras, fíjense que las personas estructuradas son más sufrientes que las personas que tenemos esa liberación más interna, ¿no? En todas nuestras actividades. El que es muy estructurado sufre, ¿no? Como la caña de bambú, hay que ser flexible. Bueno, ahora hay que ir para acá, bueno, vamos para allá. Bueno, ahora hay que ir para allá, vamos para allá. Si yo soy muy estructurado, sufro. Porque ya un poquito que se me mueva el esquema, chau, se me derrumba el mundo, ¿no? Es que la misma mente ego, que soy yo, o sea, yo, cuando yo digo yo, Silvina, yo soy el ego. Por eso a mí me da risa cuando hablan del ego como si fuera un otro, una cosa que nos viene de no sé dónde, si somos nosotros mismos el ego. Claro, es la identificación de la mente con esta estructura de pensamiento que se cree que soy yo. Y que yo encima hago cosas. El creerme que yo realizo, y esto no significa que no haga cosas, porque después ahí entramos a confundir. Hay personajes que son de hacer cosas, son más, dinámicos, podríamos decir, se mueven más. Personajes que son más relajados, más estáticos, ¿bien? Y hacen más lento las cosas. Otros son más rápidos, otros son más no sé qué, o sea, los personajes difieren, ¿bien? Somos programas, cada uno tiene un software, bien, pero yo no soy el software. Ahora el problema es que yo me creo que soy ese software y que el software se va a iluminar. Quiero iluminar un software. Esto es como si le dijera a la pantalla del Windows, o sea, al Windows, al programa, Windows le diga, bueno, ahora cuando apago la computadora, que aparezcan todas florcitas y pajaritos verdes, ¿eh? La computadora no me va a dar bola, o sea, no va a aparecer eso. ¿Entienden? Es imposible, porque es un programa. Y nosotros estamos todo el día queriendo que los otros programas respondan a nuestro programa, ¿no? Como el programa de lavado. A ver, lavado profundo, lavado no sé qué. Programas. Entonces, por ejemplo, el programa. Yo, por ejemplo, que tengo el programa Mi Madre. Ella, vos le hablás y ella no te escucha. Y yo creo que le dije, pero ella dice que yo no le dije. A mí antes me irritaba que no me escuche, pero llegó un punto que dije, bueno, es su programa. Ella está en su propio condicionamiento mental y ella se cuenta su propia historia de que yo le dije lo que no le dije y se dice que dije que no se dije. Entonces llegó un punto que dije, pero ¿para qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? Si a mí qué me importa. ¿No? En el fondo. ¿Entienden? Y acá nosotros queremos hacer un camino espiritual, llevar al software, ¿no? A que se haga, que es un software, versión .Z890, que ahora se haga uno .HX905.
Ay, sí, ay, el mío, ahora mi software anda, vos no sabés, la maravilla. No, es que tengo que desprogramarme. O sea, darme cuenta que el programa no es nada. No es nada. No es nada. Es como decir, tengo un ordenador con un programa al que mi programador lo programó. Que cuando yo pongo 2 más 2, 7, dice mi computadora. No, pero 2 más 2 es 4. Ay, sí, pero está programado así, que 2 más 2, 7. Y yo aprieto 2 más 2 y sale 7. Y yo quiero que dé 4. Bueno, tengo que cambiar el software, el programa completo, ¿no? Volver a programar. Por eso el curso me dice que el perdón es no me lo dice así, pero bueno, me da a entender que es solo una ilusión, para deshacer una ilusión. El perdón en realidad no es necesario. Yo creo que es necesario porque yo creo que soy este. Yo creo que soy este. Bueno, ustedes también creen que son ustedes, supongo. Entonces, el problema, como dice la no dualidad Advaita, dice, el problema es el pensamiento yo. El curso de milagro dice que el problema es la identificación con la mente errada o ego. Es lo mismo, dicho con otras palabras. Tenemos que ir dándonos cuenta de todo esto, ¿no? Que son simplemente palabras. Tenemos que ir a la esencia profunda, ¿no? Tomar conciencia.